Buenas a todas y a todos. Vamos a hablar ahora sobre el tema del sujeto pasivo. El sujeto pasivo, en la tipicidad penal, es el titular del bien jurídico tutelado. No debemos confundir que el sujeto pasivo de la acción penal es el procesado. Acordémonos que en la victimología se habla que el sujeto pasivo de la acción penal, es decir, el sujeto pasivo de la acción del Estado contra el delincuente, se denomina sujeto pasivo. Pero el sujeto pasivo dentro de la tipicidad penal no es el delincuente. El delincuente es el sujeto activo y el sujeto pasivo vendría a ser sobre quien recae la acción penal el titular del bien jurídico tutelado, también llamado víctima. Y ya vamos a hablar un poco sobre el tema. Por eso es que decimos que la víctima pasa de ser sujeto pasivo de la tipicidad a ser sujeto activo dentro de la acción penal. Más ahora cuando hablamos del acusado privado. Pero bueno, hablemos sobre el sujeto pasivo del tipo penal. Dentro del sujeto pasivo del tipo penal encontramos entonces que es aquel sobre el cual recae la acción penal. Es sobre aquel sobre el cual recae la lesión al bien jurídico tutelado. El sujeto pasivo de la tipicidad también se identifica como la víctima. El artículo 132 nos habla de que es víctima cualquier persona sobre el cual recae un perjuicio producto de la acción penal. Acción que puede ser cometida por acción como por omisión, ¿cierto? Entonces veamos cómo el sujeto pasivo de la tipicidad penal puede ser o no el titular del bien jurídico tutelado. Y aquí tenemos que distinguir. Víctima es cualquier persona que recibe un perjuicio. Sujeto pasivo en la tipicidad penal es el titular del bien jurídico tutelado. Entonces debemos distinguir algo importante. Ojo. Si yo le presto a un sujeto un reloj, ¿cierto? O mi celular, y ese sujeto sale a la calle, mi hermano sale a la calle con mi celular y se lo hurtan, ¿cierto? Él será víctima del delito de hurto, pero el sujeto pasivo del delito de hurto seré yo. ¿Por qué? Porque es mi patrimonio económico el que se ve afectado. El bien jurídico tutelado es el patrimonio económico y es el que a mí se me merma con el hurto del reloj o del celular. Por lo tanto, víctima es el que recibe un perjuicio producto de la acción penal y sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado. Acordémonos que con anterioridad a la ley 1826 teníamos que el sujeto pasivo era el único titular que podría ir a colocar una querella, ¿cierto? En un delito querellable, como requisito de procedibilidad debería hacerlo el sujeto pasivo. Hoy día se cambia, a partir de la ley de 1826 se cambia y se menciona que es la víctima. Es decir, cualquier persona que reciba un perjuicio de la acción penal puede ir a colocar una querella. Y esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces teníamos que, si no era el sujeto pasivo, el titular del bien jurídico tutelado, quien podía interponer la querella, pues entonces no se podía iniciar la querella, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos nosotros de sujeto pasivo de la acción penal. Ese sujeto pasivo de la acción penal es un sujeto que puede ser indeterminado, al igual diríamos que el sujeto activo o cualificado. En este caso, pues, el sujeto pasivo de la tipicidad penal, pues, podría ser un sujeto pasivo cualificado cuando el tipo penal nos indica que esta persona debe ser un sujeto que tenga unas características especiales, por ejemplo, un menor de edad. O, por ejemplo, en el delito de violencia contra el servidor público, pues el servidor público, ¿cierto? Entonces veamos cómo el sujeto pasivo en este caso de la acción penal sería, de la tipicidad penal sería el servidor público o sería la mujer, o sería el niño, ¿cierto? El menor de 14 años o en la pornografía el menor de 18 años. Allí tenemos sujetos activos cualificados. En el feminicidio, pues igualmente el tipo penal indica que es una mujer, cualquier mujer, pero debe tener la calidad de mujer. Ahí nos preguntamos y decimos, oiga, ¿y si es un homosexual, sería un feminicidio? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el homosexual no es mujer, pero, o un transexual, pues, no es mujer, pero parece mujer. Entonces diríamos, ojo, él sería sujeto pasivo del feminicidio, ¿cierto? O solo aplica para el caso de ser mujer biológicamente hablando. Ahora bien, digamos nosotros entonces que dentro de esa cualificación tenemos que entender que ese sujeto pasivo es entonces el titular del bien jurídico tutelado
y por lo tanto, cuando es cualificado, debemos entender que la norma penal, el tipo penal, perdón, exige que tenga unas características especiales. Esas características especiales, como decimos, puede ser un menor de 14 años, puede ser un menor de 18 años, puede ser una mujer, ¿cierto? Podría ser un servidor público igualmente, ¿no? Entonces veamos cómo el sujeto pasivo también puede ser cualificado. Y aquí debemos comprender algo. Cuando hablamos del error de prohibición, acordémonos del error de tipo. Cuando vayamos a hablar del error de tipo, tenemos que entender algo importante. Y es que este sujeto pasivo, ¿cierto? Este sujeto pasivo que nosotros vemos acá, sería la persona sobre la cual puede recaer un error de tipo cuando, por ejemplo, ¿cierto? Sobre ese elemento del tipo penal objetivo, cuando, por ejemplo, una persona tiene contactos sexuales con una persona, ¿cierto? Una persona mayor de edad, de 20 años, tiene contactos sexuales con una persona que parece que tiene 15 años cuando en realidad tiene 13. Entonces decimos, ojo, en este caso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ese sujeto pasivo cualificado, que puede ser un menor, ¿cierto? Cualificado, entonces nosotros debemos entender que la edad de 14 años cualifica al sujeto pasivo. Por lo tanto, si la persona, el de 20 años o mayor de edad, piensa que está teniendo contactos sexuales con una persona de 15 años, ¿cierto? En el error de tipo, está errando sobre ese elemento constitutivo del tipo penal, que es ¿cuál? El criterio de sujeto pasivo. Bueno, vamos a terminar esta breve explicación aquí para pasar ahora a hablar sobre el verbo rector, que también sugiere una importancia mayúscula bajo el entendido que el verbo rector es la conducta, ¿sí?, ejecutada o que determina el tipo penal para realizar la acción o la omisión, ¿cierto? El verbo rector pues puede ser apoderamiento, matar, ¿cierto? El verbo rector indica una acción, indica igualmente una omisión, y el verbo rector sería lo que exige el tipo penal para la realización del mismo: traficar, portar, ¿cierto? Guardar, bueno, comercializar. Verbos rectores, pues hay muchos. Los verbos rectores nos indican la acción o la omisión que el sujeto realiza para cometer la conducta típica. El verbo rector, pues como su nombre lo indica, es un verbo que significa una acción, pero sabemos nosotros que en derecho penal hay verbos de acción que también puede ser, hay tipos penales de acción que también pueden ser cometidos por omisión. Acordémonos que hablábamos, cuando hablábamos allí de conducta, vamos a volver a hablar sobre el tema cuando hablemos de posición de garante, que hay tipos penales de comisión por omisión. Entonces, aquí nosotros debemos entender que el verbo rector, ¿cierto?, sería la conducta, ¿cierto?, que el tipo penal exige para la configuración del mismo. Hay pluralidad de verbos rectores en algunos tipos penales, por lo tanto, cualquier tipo de conducta de ellas, pues, podrá permitir entender que efectivamente se realiza esa multiplicidad de conductas. Una de ellas solamente, por ejemplo, el tema del lado de activos, ¿no? Transformar, ya pone eso, transformar ese producto ilícito en algo lícito que le da apariencia de licitud, pues entenderíamos que se configura el verbo rector. ¿Qué es interesante del verbo rector, además de la configuración propia y de comprender exactamente el significado de portar? Por ejemplo, llevar consigo, ¿cierto? El significado de transportar, el significado de tener, la tenencia. Entonces veamos qué es lo interesante. Lo interesante es entender ese verbo rector con relación a ese resultado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resultado es lo que nos configura el tipo penal para la determinación del mismo. Entonces, esa conexión entre verbo rector y resultado, ¿cómo le llamamos nosotros? A esa conexión entre verbo rector y resultado le llamamos nosotros el nexo de causalidad, ¿cierto? El nexo de causalidad. Perdón que aquí se me fue un poquito la línea, ya la borro, ¿cierto? Pero entonces aquí hablamos nosotros de el verbo rector cuando hablamos de nexo de causalidad. Entonces el nexo de causalidad es relación entre el verbo rector, ¿cierto?, y el verbo rector y el resultado, ¿cierto? El resultado. No es fácil escribir aquí, pero bueno, el nexo de causalidad entonces es la relación entre verbo rector y resultado, ¿cierto? Vamos a borrar este concepto de bien jurídico tutelado, que es muy importante, pero pues vamos a verlo con posterioridad, para concentrarnos un poco en el tema del verbo rector y el resultado. Entonces decimos, el verbo rector es la acción que puede ser cometida tanto por acción como por omisión descrita en el tipo penal. ¿Qué viene a ser el resultado? Ojo, el resultado
viene a ser la exigencia que determina el tipo penal para la configuración de ese determinado tipo penal, de esa conducta, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros, en el resultado muerte, ¿cierto? Ojo, entonces, en matar, el homicidio, el resultado será matar, ¿cierto? Por lo tanto, entonces diríamos nosotros, el que mate a otro incurrirá en pena de tanto a tal pena. El resultado es la muerte. ¿Qué tipos penales hay? Hay tipos penales de resultado, como el homicidio, como el hurto, como el acceso, ¿cierto? Carnal, como las actuaciones, diferentes actuaciones que indican una transformación del mundo exterior, ¿cierto? Una lesión concreta al bien jurídico tutelado. Mientras hay tipos penales que no son de resultado, sino son tipos penales de peligro, ya de peligro abstracto, ya de peligro concreto. Y esos tipos penales de peligro, ojo, exigen también un resultado, pero no son de resultado. No es lo mismo portar un arma de fuego, ¿cierto? Llevar consigo un arma de fuego, al tipo penal le exige un resultado, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Portar. Pero el solo hecho de portar, ¿estoy lesionando exactamente a una persona? No. Solamente estoy portando, estoy lesionando el bien jurídico, poniendo en peligro el bien jurídico de la seguridad pública, pero no estoy lesionando a ninguna persona. Mientras que si con esa arma mato a una persona, pues estaré ejecutando una conducta de resultado que es el homicidio. Entonces veamos nosotros, ojo. Los tipos penales de resultado son aquellos que exigen una configuración, digamos, un cambio fenomenológico, un cambio en exterior, ¿cierto? Mientras los tipos penales de peligro son aquellos tipos penales en los cuales, diríamos, se exige por parte del tipo penal que se produzca una determinada acción sin que llegue a producirse un resultado. Veamos, por ejemplo, el tipo penal de incendio. El tipo penal de incendio nos dice el que incendie cosa mueble. ¿Ya? Ahora, que se dañe la cosa mueble. Bueno, ojo, que se lesione a alguien con la cosa mueble. No exige eso, solo nos exige el que prenda fuego a una cosa mueble con peligro común. Y en ese caso, diríamos nosotros que entonces existe un tipo penal de peligro concreto. ¿Por qué? Porque nos exige el incendiar la cosa mueble, pero solamente el hecho de incendiar ya configura, en ese caso, el resultado típico, ¿cierto? No exige que ninguna persona se lesione, ni siquiera nos exige que ponga en peligro, pues digamos, a un sujeto determinado, a una comunidad determinada, no, solamente nos exige que incendie una cosa mueble. Entonces veamos cómo el resultado, ¿cierto?, dentro de los tipos penales es una exigencia, diríamos, jurídica, ¿cierto? Es necesario que se produzca ese resultado. Y ese resultado puede ser entonces tipo penal de resultado, como el de lesiones personales, ¿cierto? Como el de homicidio, como el de acceso carnal, como también puede ser los tipos penales de peligro, ya de peligro abstracto, como el porte ilegal de armas, o de peligro concreto, como el incendio, entre muchos otros tipos penales de peligro. Entonces tenemos que entender, ojo, ¿qué es el nexo causal? La relación entre la acción, el verbo rector, y el resultado exigido del tipo penal. Entonces veamos, ahí tenemos nosotros un criterio jurídico, normativo. ¿Cuál es? La acción es lo que nos describe el verbo rector. El resultado es descrito igualmente en el tipo penal, en el supuesto de hecho. Entonces debemos entender que el nexo causalidad es esta relación entre acción y resultado, ¿cierto? Entre acción y resultado. Ese nexo de causalidad puede ser explicado de varias formas, ¿cierto? Hablamos aquí de unas teorías, digamos, naturalistas, ¿sí?, que es unas teorías que nos hablan de la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿cierto? En esa teoría de la equivalencia de las condiciones nosotros entendemos entonces que todas las condiciones son dadas para la producción de resultado. Igualmente hablamos de teorías mixtas, ¿cierto?, que por aquí podríamos hablar sobre la teoría de la condición relevante o de la causalidad adecuada. Serían las teorías mixtas, ¿cierto? O sea, esta que está acá. La teoría mixta, que sería esta teoría, ¿cierto?, de la condición relevante o de la relevancia penal, ya es una teoría mixta porque toma en cuenta el resultado que exige el tipo penal. Y luego a una teoría ya normativa, que es la teoría de la imputación objetiva. Vamos a volver nuevamente a hablar sobre este punto, interesante punto de el nexo de causalidad en otro video para no hacer tan pesado este. Entonces vimos ahorita sujeto pasivo, ¿cierto?, que hablábamos sobre el concepto de sujeto pasivo víctima, y ahora hablamos entonces también sobre verbo rector y hablamos sobre resultado, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se conectan ese verbo rector y ese resultado a través del nexo de causalidad.